Hola queridos padres de familia y queridos profesores, les doy la bienvenida a la clase número 10, que es el ciclo motivacional. Esta clase es muy importante porque vamos a ver todo lo relacionado con ese ciclo motivacional y es importante hacernos varias preguntas. ¿Qué es la motivación? Porque estamos en una clase que hablamos de un ciclo motivacional. Pero ¿qué es la motivación? Y cuando hablamos de la motivación, quiero dejarles claro que no es un estado de ánimo ahí que de pronto apareció. No, esto es mucho más profundo, queridos papás y profesores, ya que cuando somos pequeños empiezan a formarnos emocionalmente y como ustedes recuerdan, Daniel Goleman también ve la motivación como un elemento fundamental de lo que es la inteligencia emocional. Y como hace parte de la inteligencia emocional, pues imagínense lo que ocurre, que esos estímulos externos de nuestros padres cuando éramos niños se van convirtiendo, si son positivos, en emociones secundarias positivas, y si son negativos, pues en emociones secundarias negativas, y en la medida que se van repitiendo y repitiendo por el contexto en el cual vivimos y vemos e imitamos a nuestros padres, se van profundizando y convirtiendo en los sentimientos, y una vez que repetimos tanto, los sentimientos se convierten en estados de ánimo y ellos llegan finalmente a ser nuestra identidad o nuestros estados del ser. Y esos estados del ser o la identidad es lo que forma nuestra personalidad. Ahora, ¿sí se dan cuenta que no es de la noche a la mañana que yo estoy motivado, sino que es un proceso desde la primera infancia? Hoy se dan cuenta porque una persona puede triunfar o no. Y esto es clave, porque aunque todos tenemos un nivel de motivación, no todos tenemos la misma altura para alcanzar las metas, los sueños que cada uno tiene. Y si vemos la gráfica, pues hablamos de el ciclo de motivación y tiene que ver primero que todo con la personalidad de cada uno de nosotros. Y todos tenemos deseos y todos tenemos necesidades. El asunto es qué tan fuerte es nuestra personalidad para lograr alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Y una vez que tenemos esos deseos y esas necesidades, hay una motivación que nos va a hacer trazar unos objetivos y unas metas, y en unos casos se van a cumplir y en otros casos no se van a cumplir. Cuando se cumplen, por lo general, su personalidad le ayuda a tener la determinación que se necesita para lograr esos objetivos y esas metas. Pero si no, pues va a fracasar. Y en la medida que vuelve, intente y fracase, vuelve, intente y fracase, vuelve, intente y fracase, o intente y triunfe, intente y triunfe, intente y triunfe, se vuelven a crear ciclos emocionales que son estímulos externos que lo van a retroalimentar cada día más para fortalecer su personalidad o al contrario apocarla. Entonces ahí es cuando vemos que una persona que digamos tiene la inteligencia emocional, pues no cree que existe la suerte, más bien cree que existen las oportunidades, pero entonces se prepara y aunque haya adversidad está dispuesta a tomar la mejor oportunidad y demostrar su capacidad. Pero también hay personas que no solamente ven esto, sino piensan es en la fuerza de su trabajo, porque eso se lo da su personalidad. Y más bien son personas que trabajan con honestidad, en el tiempo que es, con características serias frente a su labor, y así es que también logran las cosas con un poco más de trabajo, no tan agresivas como las anteriores, pero así la logran. Y también hay otras que lamentablemente no han tenido estímulos externos muy buenos y pueden malinterpretar varias emociones, y eso es lo que hace que de pronto sí estén motivados, pero no tengan la capacidad de desarrollar los planes que se han propuesto y por lo tanto se frustran. Así que fíjense que podemos tener entusiasmo, podemos tener motivación, podemos tener varias cosas, pero es un conjunto de emociones y de planes a seguir lo que forman nuestra personalidad. Y eso es lo que hace que nosotros podamos tener las conductas o los parámetros que van a estimular
esa motivación que estamos esperando y por lo tanto lograr esos deseos y necesidades que tenemos. Pero entonces hablemos de lo que son los deseos y lo que son las necesidades. Voy a empezar es por las necesidades de cada ser humano, porque vamos a clasificarlas de dos maneras. Está las básicas y las personales. Y según esta clasificación podemos incluir como necesidades básicas lo que es el alimento, la casa, el agua, el vestuario y bueno, también últimamente la salud, la educación. Y ya hay otras necesidades personales que son todas aquellas que no son básicas. Una computadora, un carro, la televisión, cosas superfluas, ¿sí? Y de hecho quisiera definir qué es una necesidad. Es el reconocimiento de alguna diferencia entre el estado real del estudiante y un estado ideal o deseado. ¿Y qué es un deseo? Es un anhelo de satisfacer de una manera específica una influencia cultural o una influencia social. Por ejemplo, tener televisión pues me da un estatus, tener un computador, tener un carro, tener una casa. Todo esto se podrían decir que son necesidades personales, como ya les había dicho, pero son los deseos que manifiesta la personalidad que hace que uno se sienta cómodo. O sea, todos tratamos de suplir nuestras necesidades, pero los deseos sí son los que hacen aumentar la autoestima. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que suple su casa, el agua, el vestuario, el colegio de los hijos, pues suple necesidades. Y por eso mucha gente se mantiene a ras y su autoestima no es tan elevada. Pero cuando ya usted tiene el dinero suficiente, ojo, ¿no? Tiene la personalidad suficiente para trazarse el camino, desarrollar las estrategias y cumplir con sus metas, entonces ya puede también darse el lujo de tener deseos que van a hacer que usted se sienta con una autoestima mucho más amplia, más grande, porque no solamente satisface sus necesidades básicas, sino también sus deseos. Y eso es bien importante porque cada uno tiene esa capacidad de acuerdo a lo que vivió en su infancia. Pero eso lo podemos reprogramar, queridos profesores y padres de familia. Esa es, yo creo, la clave de la educación o de la inteligencia emocional. Porque si educamos a nuestros muchachos desde jovencitos para ser asertivos, para tener una inteligencia emocional idónea, adecuada, yo estoy seguro que cambiamos la mentalidad y por lo tanto los muchachos van a tener la capacidad de alcanzar sus necesidades y sus deseos, porque van a tener la motivación clara, bien estructurada por la personalidad que se ha formado en ellos. Ahora, un tercer punto que está en el cuadro es la motivación obtenida. Y esto es bien importante porque hay que saber que la clase de motivación obtenida para llegar a realizar una meta depende en gran manera de cómo es la personalidad de cada uno de nosotros. Y esto quiere decir es que qué tan prioritario es satisfacer las necesidades para obtener la motivación necesaria. Entonces hay gente que construye buenos sueños, pero no tiene la capacidad de luchar por ellos. Y es porque realmente su personalidad anhela en teoría, quiere ese estímulo, pero no lo sabe llevar a cabo porque lamentablemente sus creencias limitantes lo anclan, no lo dejan moverse, simplemente lo anhela, lo desea, pero no se siente en capacidad de lograr ser el dueño de ese sueño. Y eso es fuerte porque así es que se frustran los sueños y así es que, digámoslo así, están en ese saco invisible de sueños frustrados que hacen que la persona cada vez se cargue más de fracaso tras fracaso, de sueño frustrado y finalmente lo que hace es que se va a sentir muy mal y no va a querer soñar más. Ahora, ¿qué tan prioritario es para cada uno de nosotros satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos? Porque ahí es donde cuando llega la adversidad es que nos vamos para atrás o seguimos adelante y nos imponemos hasta lograr la meta. Y yo quiero ponerles un ejemplo.
Vamos a poner el caso de una persona que tiene que salir adelante ante la adversidad y ante cualquier prueba, y consigue un trabajo donde los jefes le imponen muchas pruebas. Y para este caso se puede llegar a pensar en una persona, por ejemplo, que trabaja como operario en una planta en donde los gerentes de producción le exigen que cumpla una meta diaria para poder mantenerse. Y él es el que lleva la comida a su familia, así que esta persona pues obviamente va a soportar la presión que pueda llegar a ejercer el gerente sobre él, ya que su motivación es mucho más fuerte de todas las otras motivaciones y él necesita cumplir con las necesidades, no solo las de él, sino las de toda su familia. E incluso se podría dar el caso de que la persona se desempeñe de una manera sobresaliente, ya que necesita el empleo y tal vez de paso le demuestra al jefe que es alguien confiable. Al ver qué tan complejo y tan variable se hace el estudio de cómo es que es la motivación con cada uno de nosotros, siempre eso va cambiando de individuo a individuo de acuerdo a qué es el punto de quiebre, qué es lo que lo mueve, qué es lo que le afecta a la necesidad y qué tipo de motivación va a tener. Cuando no se han estructurado buenas bases, por ejemplo, hay gente, y veamos en nuestro país la cantidad de motivaciones que hay, pero que usted ve que la gente no traza una estrategia, sino que se va a robar lo fácil, o sea, simplemente hacerle daño a otro. O sea, a mí eso me ha impactado mucho, cómo nuestra estructura cultural, nuestra estructura emocional en este país la tenemos completamente en el piso, porque la gente no piensa en la empatía, que también hace parte de la inteligencia emocional, sino que busca es cumplir con sus sueños, con sus metas a costa de los demás, haciéndole daño a los demás. Y fíjense que otro de los cuadros eran los objetivos y las metas. Y en el momento en que se plantea una necesidad, pues siempre se va a fijar una meta por ende, o sea, hay que cumplirla, ¿sí? Y hay que confeccionar un camino para poder lograr esa meta, y surge por la fuerza de la motivación, por la fuerza de la necesidad, que es la que nos ayuda a seguir todo el camino hasta alcanzar esa meta. Pero este es el caso ideal en el que la meta se puede alcanzar con esfuerzo y sacrificio, pero por lo general en nuestra vida hay un gran abismo con respecto a esas aspiraciones, y es cuando los resultados no corresponden con nuestras expectativas y no podemos renovarnos o no podemos resignarnos. Cuando llegamos a este límite de no lograr conseguir el objetivo por más esfuerzo que hayamos hecho, es aquí en donde la personalidad de nosotros tiene que resaltarse, ya que tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones. Ahí entra la plasticidad cerebral, en donde hay que imponernos para poder superar cualquier obstáculo que obstruya nuestra meta o nuestro deseo. Y usted debe de cambiar entonces a sí mismo o en sí mismo, ya que si no lo hace es muy probable que no logre cumplir con sus necesidades, y de esta manera vuelve y se cierra ese ciclo de la motivación, pero en frustración. Y lo ideal es que usted se levante y lo logre, y si no se logra obtener la meta, se llega de nuevo a la personalidad, y, o sea, tiene que volver a cambiar. Y en la medida que no logre meta, vuelve y cambia y mejora y busca otra manera de cerrar el ciclo y busca otro camino. Y ese es el momento en que usted ya por fin dice que lo cumple o alcanza esa meta, porque ya puede satisfacer esa necesidad. Y en ese instante, nuestra personalidad origina una nueva necesidad, ya sea básica o sea personal, y este es el ciclo que se repite y se repite. Entonces fíjense cómo es todo el ciclo. Yo voy a hacerles como un resumen porque me interesa mucho que quede esto claro. Primero, cada uno de nosotros tiene una personalidad que se fue formando por los estímulos de nuestras familias, y hagamos el repaso: emociones básicas, secundarias, sentimientos, estados de ánimo, estados del ser. Pero vivimos en un planeta donde tenemos necesidades, recordemos a Maslow, ¿no? Esto es bien importante, pero también tenemos deseos. Las necesidades es todo lo que debemos suplir para tener un estilo de vida básico, y los deseos es de ahí para adelante. Las cosas que queremos, los viajes, las cirugías, cosas que no son de necesidad, sino que son para el ego. Y de acuerdo a la fuerza que usted tenga por la personalidad que ha adquirido, en la medida que logre esa motivación obtenida, o sea, que tenga la suficiente fuerza y estrategia para alcanzar
esos deseos, esas necesidades, va creando lo que son los objetivos y las metas, que son la manera en que usted plantea la estrategia. Y si no le sale, cambia la estrategia y vuelve y lo intenta. Y si no le sale, vuelve y lo intenta. Y si no le sale, vuelve y lo intenta hasta que le salió. Y cuando ya le salió y usted está seguro de eso, cambia entonces su sueño, su deseo, su necesidad, y vuelve y empieza otro ciclo. Eso es básicamente lo que es el ciclo motivacional. Y cuando hablamos de ese ciclo motivacional, obviamente también estamos hablando de que esas necesidades son lo que nosotros estamos buscando desde mucho antes. Bien, ahora por otro lado, ya después de haber hablado del ciclo motivacional, yo quiero es que lo llevemos al aula de clase. Este ciclo motivacional no solamente se ve para estudiantes, no, eso se ve más desde el punto de vista laboral, pero Daniel Goleman lo agrega para que lo tengamos en cuenta en las estrategias que se plantearán en el estudio. Tenemos desde que son niños a nuestros hijos y a nuestros estudiantes que empezar a desarrollar en ellos el trabajo de estrategia, de la metodología, de alcanzar la meta, de tener una personalidad buena. Fíjense las clases anteriores donde hemos hablado de los tipos de liderazgo, donde hemos estado hablando de diferentes cosas y que vamos a hablar todo lo que tiene que ver con el retraso genómico y en fin, con el downshifting, que son tan importantes para este tema, porque aquí es donde vamos a ver, queridos profesores y padres de familia, que hay que formar a nuestros hijos en el cumplimiento de metas, que usted y yo y todo profesor y padre de familia no puede bajar las expectativas que se tiene de ellos sin vulnerar su propia personalidad. Y que siempre debemos ser amables pero exigentes y hacer que ellos se cumplan a sí mismos sus metas y que cada día tengan motivaciones. Voy a poner un ejemplo. Yo tenía una estudiante muy activa en muchas cosas, que lograba sus metas cada día. Ella se propuso estudiar inglés y aprenderlo y poder hablarlo, y lo hizo. En más o menos 3 años ya podía hablar el inglés fluidamente. Y la mejor amiga de esta niña, ella, como se veía que ella misma no tenía la fuerza o el seguimiento, porque es que cuando ellos son jóvenes necesitan que nosotros les hagamos el seguimiento a sus sueños, porque ellos todavía no han desarrollado su personalidad. Entonces, al ver que la niña sí cumplía lo suyo, porque tenía un seguimiento, unos papás que se preocupaban, la otra se iba frustrando, a pesar de que hablaba lo bonito que iba a lograr cuando se fuera a vivir a Corea, después cambió a Australia, después cambió a Japón, después cambió a Canadá, y siempre era mostrando unos sueños, pero era para demostrarle a la amiga que algún día iba a ser como ella, pero finalmente nunca lo logró. ¿Por qué pasó esto? Pues pasó porque los papás de la niña que soñaba nunca le hicieron seguimiento al cumplimiento de sus metas. Es que nosotros, papás, profesores, somos los que tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Somos nosotros los que tenemos que hacer que ellos logren sus metas. Si ellos no se acostumbran, no crean el hábito, no lo introducen en su personalidad, no se convierte en un estímulo externo permanente y positivo, por más sueños que tengan se van a quedar soñando, pero no lo van a hacer, no lo van a convertir en realidad. Fíjense lo importante que es el cerebro, fíjense lo importante que son las emociones en estos procesos. Pero como les decía en alguna otra clase, a veces ni siquiera verificamos que hayan terminado la droga de la enfermedad que tenían, sino que dejamos a medias. ¡Ay, qué dolor, Dios mío! Porque es que tener hijos es una responsabilidad seria. Tener estudiantes no solamente darles la temática que corresponde, sino llevarlos al éxito. Por eso trabajar por proyectos en el colegio es tan importante. Por eso en la casa también hay que trabajar algún tipo de proyecto, buscar su motivación, incentivarla. Por eso tenemos que formarnos. Para eso es este curso, queridos papás. Así que yo les pido el favor, hagamos conciencia y proyectemos con nuestros hijos un plan de trabajo no ambicioso del día a día, que forme hábitos, que forme realmente personalidad clara de ellos
y no los abandonemos en ese intento. Estemos con ellos, apoyémoslos. Vuelvo y les digo, sin palabras hirientes, motivándolos, exigiéndoles de buena forma, pero firmes, sin bajar la guardia. Papás, muchas gracias por estar en esta clase hoy. Buen día, buena tarde o buena noche.